Me acaba de decir el oficial de policía que estaba en el lugar que no, para aquel lado no se podía filmar, ya que hay autos secuestrados, y que el aeroclub de Posadas no se encuentra más en este lugar. Es una información que realmente me llama mucho la atención, porque ese galpón que estaba ahí era el galpón del aeroclub de la ciudad de Posadas. Buen día, amigos, nos vinimos hasta este lugar para mostrarles un poquito sobre la historia de la ciudad de Posadas. Llegamos hasta este lugar, hoy el predio Aeronáutica Argentina, Aeronáutica Misiones. Este es el lugar donde antiguamente funcionó el aeropuerto de la ciudad de Posadas. Y aquí tengo una historia muy particular, una historia mía, familiar, que después les voy a contar más adelante. Vamos allá. Aquí estamos donde funcionaba el antiguo aeropuerto de la ciudad de Posadas. Este lugar me trae mucha nostalgia, ya que este lugar es donde comenzó mi pasión por los aviones. Era un lugar donde el que venía a esperar, el que venía a estar en este lugar para despedir a alguien o para recibir a alguien, o en mi caso, como mi papá trabajaba en este lugar, teníamos un contacto muy cercano con los aviones. Era algo impresionante tenerlo a los aviones a menos de 10 metros y nada que nos separe de ellos, sentir ese rugido de las turbinas, era impresionante. A mí desde chiquito, de apenas unos 12 años, 11, 12 años, todavía hoy recuerdo este lugar con mucha nostalgia y con mucha pasión. Vamos a ir un poquito más allá. Esto es lo que era la entrada al viejo aeropuerto. Inclusive hoy todavía existe lo que era la vieja torre de control. Ahí podemos ver, el resto del edificio se ha desmantelado. Es una lástima porque era un edificio muy lindo, muy pequeño. Y eso que vemos ahí es lo que era la antigua torre de control. Es más, hay una historia pintoresca. Resulta que el hombre que era controlador en aquella época tenía una movilidad reducida y le costaba mucho subir hasta allá arriba, pero ahí estaba haciendo su trabajo. Hoy podemos ver un árbol justo frente a la torre de control, que en aquella época obviamente era mucho más pequeño, porque esto hace que no se pueda ver hacia lo que es la pista. Aquí tenemos el cuerpo de bomberos del aeropuerto, y también en su momento estaban en este lugar los tanques para el combustible. Y aquí recuerdo, en este lugar había una pequeña casita, una pequeña construcción donde en este lugar aproximadamente estacionaba la combi de mi papá. Venía a hacer el traslado de los pasajeros que llegaban y de los que viajaban. Él hacía el traslado, era una agencia de turismo que trabajaba, hacía el traslado desde los pasajeros, desde Posadas, que estaban en los hoteles, hacia el aeropuerto, y desde el aeropuerto hacia los hoteles. Y aquí estaba el lugar donde era la llegada, digamos, donde se entregaban el equipaje de los pasajeros. Y aquí al costado estacionaba mi papá la combi, y aquí en este lugar estacionaban los taxis. Y bueno, habían otros edificios, había otro edificio aquí donde creo que se hacía la parte del catering. Eran todos edificios. Aquí tengo otra anécdota. Aquí conocí al entonces gobernador, ya por el 80, gobernador de La Rioja, que luego fuera presidente y senador, don Saúl Menem. Tenía unas patillas muy grandes, me lo crucé acá, tenía un poncho. Fue una historia pintoresca.
Bueno, y aquí está lo que era la torre de control, muy pequeña, que dice Gobierno de la Provincia de Misiones, Boulevard Omar Ratti. Y aquí después de la torre de control había otro edificio que era donde se vendían los pasajes y tenía una escalinata muy pequeña, un techo que cubría toda esta parte y había un kiosco de venta de regionales y más allá tenía había un pequeño restaurante, un bar, y aquí era donde donde están esos autos, era donde terminaba ese techo y podíamos ver la llegada en la plataforma de los aviones de Aerolínea y Austral en aquella época cuando yo era pequeño, digamos. Mucho antes llegaban otras líneas, FADE, líneas aéreas del Estado, algo así se llamaba, Aerochaco, con su Fokker F-27, que fue el primer avión con el que volé de aquí a Iguazú, un avión que me recuerdo hacía mucho ruido, adentro golpeaban los paneles, y luego las vueltas que da la historia, ¿no? Porque yo volé en uno de esos aviones y quizás uno de los pilotos de esos aviones fue el que luego fue instructor de vuelo mío en el Chaco. Y aquí era el lugar donde llegábamos y podíamos ver. Y había todo una galería que llega hasta donde está ese hangar. Y ahí podíamos ver bien de cerca a los aviones. Esta es la historia de este lugar. Me trae muchos recuerdos. Hoy aquí funciona la dirección de la Policía Aeronáutica, el Aeroclub, está el hangar de la provincia, que es ese que se ve ahí atrás, donde están los helicópteros de la provincia. Antiguamente tenía aviones la provincia de Misiones, MADIGAN, Dirección General de Aeronáutica de Misiones. Me acaba de decir el oficial de policía que estaba en el lugar que no, para aquel lado no se podía filmar, ya que hay autos secuestrados, y que el Aeroclub de Posadas no se encuentra más en este lugar. Es una información que realmente me llama mucho la atención, porque ese galpón que estaba ahí era el galpón del Aeroclub de la ciudad de Posadas. Hoy ya no funciona, aparentemente es Ejército, Gendarmería, Dirección Policía Aeronáutica, pero el Aeroclub ya no funciona más en este lugar. Así que es una información que me acaba de dar el oficial de policía que estaba en este lugar. Y bueno, la verdad que me sorprende. Si alguno sabe de esa información, dónde funciona actualmente el Aeroclub de la ciudad de Posadas, dónde guarda sus aviones, pero me dice que ya no funciona en este lugar. La verdad que es una sorpresa grande para mí. Tenía entendido que funcionaba el Aeroclub en este lugar. Bueno, y así con esta sorpresa que me acaba de dar esta información el policía que estaba en el lugar, de que ya no funciona el Aeroclub en este lugar, me queda la intriga. Y espero que si alguno del Aeroclub, alguno que conozca, me pueda informar dónde se encuentra ahora el Aeroclub de Posadas, dónde se encuentran los aviones hangarados. Él me dijo que estaban en el aeropuerto, pero en el aeropuerto no conozco ningún hangar donde se guarden aviones. Así que si alguno tiene la información y me la puede dar aquí en los comentarios, les agradecería. Recuerdo este lugar también, era el lugar de reunión allá por los principios de la década del 80, en 1980. Era el lugar de reunión el Día del Estudiante. Aquí donde están ahora estos juegos, había un árbol muy grande en el medio, un gomero, y en este lugar era donde nos juntábamos los estudiantes a pasar nuestro Día del Estudiante. Tenía una cancha al fondo, una cancha muy grande de fútbol, y ahí era donde pasábamos nuestro Día del Estudiante. Después se cambió, se pasó al Parque de la Ciudad, después se hizo en algunos clubes,
pero en mi época recuerdo este lugar que se hacían las reuniones del Día del Estudiante. La historia de la aeronáutica en Posadas comienza ya por la década del 30, 1930, donde hoy funciona SAMSA, los tanques de agua de la distribuidora de agua potable de la ciudad de Posadas. Ahí funcionó la primer pista de aterrizaje donde llegaba Aeroposta, que era una empresa que hacía el traslado de correo aéreo de Buenos Aires a Asunción, y necesitaban en esta zona un lugar de reabastecimiento, así que hicieron en ese lugar una pista para poder aterrizar ahí y hacer reabastecimiento en su viaje hacia Asunción. Tengo un video en el canal, así que anda a buscarlo, sobre ese lugar, que cuenta la historia de cuando llegó Saint-Exupéry, el escritor del Principito, a ese lugar como piloto. Luego el aeropuerto de la ciudad de Posadas, no recuerdo ahora la época, se trasladó a donde funcionaba antiguamente el Aeroclub, que es cerca de la ruta 213 y Cabo de Horno aproximadamente, donde está el Chango Más, en Posadas. En esa zona es la zona del barrio Aeroclub ahora. En esa zona funcionó el Aeroclub y los aviones que venían de Buenos Aires aterrizaban en ese lugar. Pero llegó un momento que los aviones comenzaron a crecer y allá por la década del 50 los aviones comenzaron a ser cada vez más grandes. También hubo una época en que los aviones de aerolínea eran hidroaviones y llegaban al puerto de la ciudad de Posadas. Cuando los aviones empezaron a ser más grandes, ya tenía que llegar un DC-3, por ejemplo, a este lugar, un avión doble motor. La pista del antiguo Aeroclub ya no daba el largo de esa pista, así que se decidió construir en este lugar el aeropuerto de la ciudad de Posadas, y tuvo una pista de 2.270 metros, si mal no recuerdo, en este lugar, y se inauguró en el año 1970, creo que en diciembre. Lo inauguró el gobernador César Napoleón Heró, un gobernador que después lastimosamente murió en un accidente de aviación allá por Iguazú. Ya vamos a hacer un video sobre esa historia, que es muy interesante también. Así que esa es la historia de este aeropuerto. En 1960 comienzan las operaciones en este lugar, y luego en 1985 se construye el nuevo aeropuerto, el aeropuerto que también tenemos un video en el canal, que vayan a verlo, que funciona enfrente de la pista de este lugar, digamos, enfrente de donde estamos nosotros. A ver si lo podemos ver allá al fondo, algo se puede ver aquí entre los árboles, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto aquí entre los árboles, por ahí lo podemos ver. Ese es el nuevo aeropuerto que funciona ahí en ese lugar desde 1985. La pista es la misma, es un poquito más alargada. Ahora en el 2022 se hizo el mantenimiento y se hizo totalmente nueva la pista, se pintó todo el nuevo edificio del aeropuerto, y hoy 2023 el aeropuerto funciona enfrente. Esto es todo predio militar, me acaban de decir, es el ejército, gendarmería, policía aeronáutica, y con la sorpresa de que me entero que ya no funciona en este lugar el Aeroclub de la ciudad de Posadas. Así que muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ver este video hasta el final, y nos vemos la próxima en otro video.